Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar, pues bueno, lo que es la obra un tanto marginal, un tanto paralela de una serie de autores muy importantes en un ámbito de la literatura, como suele ser la novela, en ocasiones la poesía y la filosofía, pero en este caso nos dedicaremos a la obra teatral de otros escritores no específicamente teatrales. Antes de iniciar el vídeo quiero hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, agradecer a todos los que habéis interesado porque efectivamente no he podido, ha habido una lagunilla, no he podido hacer vídeos porque no podía hablar, no tenía voz, no me salía la voz. Primero no me sale nada, después me salen apenas gorgoritos, después me salió y ya pues más o menos, ahora sí más o menos puedo hablar. Eso que para cualquier persona esa afonía es una molestia, en mi caso es una tortura, porque yo es que hablo hasta debajo del agua, como sabe quien me conoce. Pero bueno, parece que ya lo vamos superando. No es que esté bien, me cuesta un poco hablar, pero gracias en cualquier caso a quien me habéis mostrado vuestro interés y bueno, me habéis dado consejos para remediarlo y tal. Pues gracias. Y en segundo lugar quiero comentar una cosa, porque ya ha habido varios que me han sugerido temas y lo quiero decir. Esto no es una videopedia, ni es un ciclo de conferencias, ni son clases magistrales, ni nada que se le aproxime, ni de lejos. En ese caso, procuraría que el rigor fuera mayor, procuraría que la exhaustividad fuera como debe ser. Esto pretende ser un recorrido por determinadas cosas, evidentemente vinculadas con la cultura y en especial con lo que yo he tenido el privilegio de conocer de primera mano bastante, creo que bastante bien, pero es compartir un recuerdo dando leves pinceladas de lo que estoy hablando. No, yo, por ejemplo, si yo pienso en los primeros vídeos que hicimos, cuando hablo de Bueno Vallejo en un vídeo brevísimo, hoy para hacerle un vídeo de Bueno Vallejo, como los que estoy haciendo ahora, pues a lo mejor estaría 3 horas o más. Porque es que, claro, y digo sin ser riguroso, sin ir analizando en profundidad, sino con un mínimo de... Entonces esto no pretende más que ser, pues eso, pues un compartir, pues una serie de ideas, algunas compartirlas, otras descubrirlas, porque claro, me imagino que algunas de las cosas, sobre todo en determinado campo, a quien le gusta el teatro, por lo mejor no conoce tanto del cómic, al que le gusta el cine, a lo mejor no conoce tanto de la novela o del teatro, y así sucesivamente. Entonces, entre todo lo que vamos haciendo, pues ir conformando un poco una plataforma, una especie de compendio breve y aproximado y superficial, y sobre todo con ganas de difundirse, de ser compartido, es su objetivo final, estos elementos comunes. Hay muchos temas todavía por hacer, que vamos a hacer, que tenemos ganas de hacer, irán sucediéndose, porque claro, el tiempo es el que hay. Y bueno, sin más, me dedico al vídeo del día. ¿Qué va a ser eso? Va a ser una serie de novelistas, básicamente, algún poeta y algún filósofo también, muy conocidos, de primerísima entidad, de finales del siglo XX y principios del XXI, que han intervenido, han creado obras de teatro, han intervenido en el teatro. No voy a ser tampoco un riguroso, vamos a decir, no, es que falta periquito, falta azutarito, claro que faltarán, pero yo he cogido los que me han parecido a mí más representativos dentro de lo que conozco y algo conozco. En primer lugar, en este caso, tenemos que hablar de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya, el poeta de Hernani, aquí tenemos Ritos y farsas, obra teatral completa. Este tomo reunió pues una serie de obras. Celaya fue un individuo que, bueno, por supuesto, súper conocido por su poesía, merecidamente, pero él siempre tuvo una vocación teatral muy importante. Él, de hecho, pues compartió con Lorca y estuvo metido en la barraca y tuvo sus movidas relativas al teatro. Entonces aquí tenemos La cabeza de Orgeo, Teorema griego, Las cuatro esquinas, La noche, El secreto, Jugando al Edipo, Edipo en directo, Comedia del arte, Esperpento español y El relevo. Estas son las obras teatrales de Gabriel Celaya. Él no hizo más. Esto es un teatro poético, es un teatro de efecto, donde pues la magia, los símbolos, sobre todo los símbolos, son muy conocidos. Yo creo que aquí quizá la obra más conocida podría ser El secreto. No, El relevo. El relevo es la obra más conocida.
Esto sí tuvo una cierta difusión, se llegó a montar y en bastante buenas condiciones, varias veces. De hecho, esto se publicó, la tengo yo por ahí. No, porque esto se publicó en vasco. Bueno, esta no la conozco, una edición que hubo, creo que con ilustraciones. Es que me parece recordar que lo dice el señor, porque en este libro, en vez de venir el prólogo estudiando la obra, viene al final, es un epílogo de estudio. Y lo comenta este señor. La que sí que tengo es en español, del año 72, creo recordar, en Excelicer, que hemos sacado por aquí ya unos cuantos, estaba esta obra. En fin, ya digo, pero es una obra un tanto marginal. A él le divertía mucho, a él le parecía muy bonito escribir, teatro y tal, pero bueno, al lado de su obra poética, pues no. Estamos hablando en este sentido de obras menores o de obras marginales, en el sentido de que si se compara por comparación con lo conocido de su obra, con lo destacado, con lo sobresaliente de su obra, en este caso poética, en otro será narrativa, ya lo veremos, pues claro, no alcanzan esa altura, sin que ello implique que sean obras malas. Hay de todo, hay obras muy buenas de autores, hay obras que son un pestiño, pero hay de todo. Pero al decir obras menores o obras marginales no me refiero en absoluto a que por necesidad tengan que ser malas, sino en comparación con lo más granado, con lo destacado de su obra. El segundo autor al que me quiero referir es Gonzalo Torrente Ballester. Autor de novelas y de relatos, pues archiconocido, que no necesita presentación, la saga Fuga de J.B., Los Pazos de Ulloa, no sé de qué decir, es que La Crónica del Rey Pasmado es un novelista absolutamente conocido. Su inicio, sin embargo, está en el teatro, porque aquí tenemos en estos dos volúmenes de Destino, que tiene gracia la portada porque yo creía que era igual, pero no, aquí tenemos supuestamente las dos máscaras de la tragedia y la de la comedia. Torrente Ballester Teatro 1, y en el segundo tenemos invertido el proceso, Teatro 2, y tenemos las dos máscaras de comedia y en medio la de la tragedia. Bien, esto reúne las 6 obras de teatro que escribió Torrente Ballester. Entonces, si nos fijamos, en la primera, aunque no sé yo si... Sí, El viaje del joven Tobías. Esto es un teatro más bien de vinculación poética, escrito en 1938. Dado a conocer en 1938. El casamiento engañoso parte del clásico para introducir elementos de vanguardia. Este es del año 39, es del año siguiente. Como vemos, serán inquietudes un poco distintas entre sí. Son 6 obras y cada cual diferente de la anterior. Y Lope de Aguirre en 1941 también es una revisión del clásico, del Lope de Aguirre, el descubridor, el navegante, como Colón, como Pizarro, como Américo Vespuccio, como toda esta gente que había, como Hernán Cortés. Pues igual, el Lope de Aguirre, el clásico traidor. Yo creo que es una figura histórica que también hemos mencionado aquí. Por ejemplo, recuerdo, pues evidentemente, la obra de Sánchez Sinisterra, Lope de Aguirre traidor, que mencionamos en su momento en su vídeo. Hay una película muy conocida sobre Lope de Aguirre, protagonizada por Klaus Kinski. En fin, un personaje que siempre ha tenido esa... Bueno, pero sigamos con Torrente Ballester. En este segundo tomo encontramos, vamos a ver, porque aquí viene desordenado, porque estas 3 sí vienen en orden seguido, pero estas no vienen seguidas. Vamos a ver. Atardecer en Longwood. Esta es de 1950. Es una obra un poco sobre base teórica, sobre sus concepciones del teatro, del que conocía mucho. Ahora mostraremos una mínima porción. De 1942 es República Barataria, donde, claro, Barataria ya está automáticamente aludiendo al Quijote, a el gobierno de Sancho Panza en la ínsula de Barataria. Entonces, claro, aquí estamos planteando un dilema relativo al poder, al enfrentamiento, sociedad contra poder, etc. Está bastante bien, aunque quizás la mejor, en mi opinión, es El retorno de Ulises, que es de 1946. Este retorno de Ulises, que bueno, retornos de Ulises ha habido, y hay varios. O sea, hay uno de Carmen Resino, de los años 70, hay otro de Gala, Ulises, bueno, ¿por qué corres Ulises? Pero vamos, Ulises, La tejedora de sueños, de Bueno Vallejo. Ulises es un tema recurrente, siempre, en todos los casos, desde alguna perspectiva desmitificadora, en este caso no iba a ser menos. Bueno, que parece ser, bueno, pero en otros países me imagino que también, conozco algunos casos, evidentemente aparte del Ulises de Joyce,
por supuesto, pero teatralmente hablando, pero que en España ha fecundado bastante. Hay no menos de media docena de obras con Ulises como leitmotiv y como almendra del asunto. Torrente Ballester, ya digo, estuvo viviendo mucho tiempo el teatro, no así como escritor, ya digo, estas son sus primeras obras suyas. Javier Mariño de 1943 ya había hecho cuatro de las obras mencionadas. Las tres del tomo primero y la de Brataria, que es del año 42, ya las tenía redactadas y algunas dadas a conocer. Pero él en el diario Arriba, pues ejerció de crítico teatral. Fue un crítico muy importante, muy influyente, con muy mala leche. Era un tío que al contrario que, en mi opinión, algo hoy más valorable, más valorado y más enriquecedor, tener una visión positiva, él sabiendo, porque él sabía mucho de teatro, y salvo excepciones, era un autor que pues, se caracterizaba porque iba a dar palos, iba a pegar palos a lo que se encontraba enfrente. Entonces, de pronto, pues una selección de las críticas que él hizo, las relativas a autores españoles contemporáneos, hizo este tomo, Teatro Español Contemporáneo, publicó Guadarrama, donde sí hay, por supuesto que tiene valor e interés, lo que incluye porque es un escritor, una autoridad, y los autores y las obras que está hablando la estaba viviendo, o sea, no era... Aquí tenemos a Benavente, tenemos a la influencia de Pirandello. Por ejemplo, tenemos los 98, Álvarez Quintero Muñoz Seca. Bueno, aquí tenemos sobre el clásico, Valle Inclán hay que volver sobre él en algún momento. A ver si encontramos Echegaray Linares Rivas, Jacinto Grau, Unamunoz, El Tenorio, que aparte él escribió un Don Juan, una novela de Don Juan, como comentamos en el momento, en el vídeo relativo al Tenorio. Aquí tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver, teatro histórico, Pepa Doncel, teatro de evasión, Casona López Rubio. Aquí tenemos a Bueno Vallejo, a Lorca, como es natural, otra vez a Valle Inclán, volvemos a Valle Inclán, Jardín Poncela, etcétera, etcétera. Él va orquestándolo de una manera, pero son las críticas aquellas mismas que di a conocer en el diario Arriba. Otro autor muy, muy importante, a mí es un autor que me interesa muchísimo, prolífico, con una obra extensísima, también le podemos dedicar algún día un vídeo porque este señor, en su momento, para muchos de nosotros fue muy importante en la enseñanza media, porque nos hicieron leer algún libro de él, concretamente dos. Me refiero a Ramón J. Sender. Y de Ramón J. Sender yo recuerdo que nos hicieron leer Requiem por un campesino español, una de sus novelas más conocidas, cortita, y La tesis de Nancy, no menos conocida, no menos divulgada, pero es que tiene una serie de novelas. Por supuesto tiene Las Crónicas del Alba, que es una especie de memorias noveladas de esa época, de la infancia, de los años de la guerra. Un niño, o sea que él no era tan niño cuando aquello. La vida de Ignacio Morel, una serie de novelas muy interesantes. Una saga que hizo, una serie de novelas que escribía una al mes. O sea, cada novela representa un símbolo del zodíaco. La novela de Acuario, la novela de Capricornio, la novela de Géminis. Y va haciendo una novelita a propósito de cada cual. Dentro de sus novelas hay dos en particular que me interesa destacar ahora, en Los Laureles de Anselmo y Jubileo en el Zócalo. Porque estas novelas, según las vamos leyendo, vemos que tienen parte narrada y parte teatral, pero teatral, con su acotación diciendo tal, y después las intervenciones de los personajes. Esto por un lado, porque nos introduce en lo que es directamente su teatro. Él hizo una serie de obras de teatro con diverso conocimiento. Yo tengo, por ejemplo, una que está en este tomo, por eso he traído esto porque es más sencillo de manejar, Donde crece la marihuana, que fue una obra de teatro que funcionó, que se publicó en Ecelicer. Y aquí en este tomo, esto debía llevar una sobrecubierta, pero claro, el que yo he comprado pues trae esto, es de Destino, de Áncora y Delfín. Esto se llama, el volumen se llama Comedia, Ramón J. Sender, Comedia del Diantre y otras dos. El Diantre y otras dos, que parece que le estoy quitando. Aquí está la página donde viene el título. Y esas otras dos, al final vemos en el índice que son, a saber, vamos a ver, Teatro de las prosopopeyas, Tiki 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 Tiki, Los Antofagastas, Donde crece la marihuana. Porque la Comedia del Diantre es la primera. Sí, la Comedia del Diantre es la primera. Teatro de la prosopopeya, acto 1, Los Antofagastas,
y Donde crece la marihuana, los 4 actos, que es la que se había dado a conocer en el CENICER. Esto en cuanto a estas obras. Aquí tenemos una edición de Don Juan en la Mancebía. Esto me parece recordar que es una edición mexicana, me voy a asegurar porque no diga tonterías. Editores Mexicanos Unidos, es mexicano. Don Juan en la Mancebía, también aludimos a ello cuando hablamos del Tenorio. Y todo esto y otra serie de obras más, no mejores, pero sí aparecen en este Ramón J. Sender Teatro Completo, que Manuel Aznar Soler pues ha reunido. Es una obra, ya digo, importante, como vemos, de volumen. Pues aquí tras el prólogo de 80 páginas, casi, 74, tenemos Diálogos arbitrarios. Estos son las obras que ha ido recuperando, porque este gran estudioso, Aznar Soler, pues de la literatura del exilio y de otras cosas, pues lo sabe todo. Bueno, y entonces ha podido recuperar pues gran parte de la obra que Sender dejó en Estados Unidos y en México y por ahí. Entonces aquí tenemos Diálogos arbitrarios, el secreto, drama en un acto, La llave, drama en un acto. Tanto el secreto como la llave tienen versión narrativa también. Yo tengo por aquí un relato, un libro que es La llave y vienen ambas en versión relato. Hernán Cortés, retablo en 2 partes. Esto es el antecedente directo de Jubileo en el Zócalo. El retablo de las maravillas, estación escolatal de Cervantes, claro. La casa de Lot. Esto era muy frecuente en la época. No lo he comentado, pero lo vimos también en Celaya, recurrir a elementos bíblicos para utilizarlos para darle la vuelta y subirlos al escenario de una forma diferente. No bajo la concepción clásica de ese mito bíblico. En este caso aquí tenemos La mujer de Lot, la fotografía, comedia del diantre, que ya la hemos visto, Los héroes, El viento, Donde crece la marihuana, Don Juan en la Mancebía y Los Antofagastas. Como vemos, las 4 últimas ya las habíamos visto por separado. Lo anterior, pues bueno, es una cosa que está recuperada, afortunadamente, porque aunque sea una producción menor dentro de lo que es la obra del autor, pues no son desdeñables en absoluto. Otro gran novelista y sobre todo autor de relatos, Fernando Quiñones. Aquí tenemos pues La canción del pirata, La noche de Premio Planeta, o finalista en Premio Planeta 2 veces, y sobre Tus Italia es un volumen con todos sus cuentos, fabuloso. Él hizo más novelas aparte de las 2 más conocidas, pero también hizo alguna obra de teatro y después se han hecho versiones de obras de él, o sea, sobre relatos, incluido en Tus Italia, se han hecho versiones teatrales. Pero él hizo en particular una obra de teatro, que es El grito, lo tenemos aquí. Bueno, que a mí me interesó bastante, quizá más la puesta en escena, porque esto es un monólogo, es prácticamente un monólogo. Es una señora hablando con su abuelo, y el abuelo está allí, y el abuelo contesta con gestos y tal. Y hay un cantador también, hay un cantador que está en un ladito del escenario y va pues metiendo algunas cancioncitas. El cantador entonces era un desconocido, o yo creo que desconocido del todo, José Meneses, hoy conocidísimo, y la interpretación, el monólogo, el peso de la acción lo recaía sobre Vicky Peña, y el abuelo, que al final solo dice una palabra a la que alude el título, que es El grito, era Ismael Merlo. Una obra que a mí me resultó fabulosa, una obra que además te conmociona, es una obra muy interesante. En mi opinión, quizá menos interesante, pero no por ello desdeñable, son las 2 obras de Camilo José Cela. Camilo José Cela, no necesitamos presentarlo aquí. Pues tiene 2. María Sabina y El carro de heno. Este libro tiene una cierta gracia porque hay una anécdota que, bueno, real. Bueno, pues yo había quedado con Bueno Vallejo el recogerlo un día en la puerta de la Academia de la Lengua. Y salía conversando con Cela, con quien no se llevaba excesivamente bien, pero tampoco excesivamente mal, se llevaban. Y nos presentó. Me presentó, bueno, siempre me presentaba diciendo, un dramaturgo que escribe muy bien y estudioso, y que dedica gran parte de su labor a mi teatro, cosa que no está nada mal. Eso decía, bueno. Entonces Cela, así que usted estudia el teatro. Pues sí, señor, yo era muy jovencito. ¿Usted sabe que yo he escrito unas obras de teatro, qué tal? Le digo, pues no, señor, no las conozco. Bueno, pues si usted no tiene nada que hacer, podemos quedar mañana, lo que usted me diga, don Camilo. Pues mañana a las 11 o a las 11:30, a tal hora, en el Café Gijón. Cuando yo llegué allí, él estaba rodeado de gente porque lo conocía todo el mundo.
y traía este librito envuelto en papel de regalo. Entonces yo vi, ostras, don Camilo, ¿sería tan amable de dedicármelo? No, yo solo dedico cuando me pagan por hacerlo o en ocasiones en el Corte Inglés. Con lo cual me dieron ganas de coger el libro y estampárselo en la cara. Pero no lo hice porque hubiera sido del género tonto, encima que él me trajo el libro, que era un libro inencontrable, porque esto estamos hablando, pues sería al principio de los 90 quizás, todavía no tenía el Nobel, eso sí debo decirlo. No sé exactamente qué año sería, o los finales de los 80, y este libro pues era inencontrable, porque este libro de Húcar es del año 74. O sea que si encima me hubiera hecho el digno y me hubiera puesto molesto, pues me hubiera quedado sin el libro y sin nada más. Nunca más volví a ver a Cela. Le agradecí en todo caso el libro. Y María Sabina es una letanía. María Sabina, la primera de las obras que contiene este volumen, es una repetición, una melopea. Soy la muñeca, soy el señor, soy la buena intención, soy la misma alegría, soy tal. Y todo es así. Se murió. Y van diciendo, entonces, bueno, es un experimento. Hay que decir que en la mayoría de casos estos teatros siempre tienden a renovar, a transgredir, sea respecto a temas, como hemos dicho, hemos visto el Ulises de Torrente Ballester, el Lot de Sender. Pues María Sabina pues intenta un poco borrar lo que es la frontera del lenguaje, algo que ya habría experimentado y experimentaré con mayor fortuna que Cela, Romero Esteo, pues con su teatro. Romero Esteo, al que ya hemos dedicado también aquí su vídeo correspondiente. El carro de Heno sí me interesa más, en tanto, no siendo, entonces sí sería novedoso, después se ha hecho más veces esto, incluso en cómics se ha hecho, porque esto consiste en una recreación dramática de lo que contiene el cuadro, el carro de Heno del Bosco. Esto es un cuadro, pues, con muchísimos personajes por allí, hay un carro de Heno, aquí se ve, en parte, bueno, aquí pondremos una fotografía del carro de Heno, yo creo que es un cuadro sobradamente conocido, pero no está de más recordarlo, y él, Cela, pues está observando los distintos personajes del cuadro y le da una acción dramática y oral en el transcurso de esta obra. Eso en cuanto a Camilo José Cela. Manuel Andújar, también novelista. Lázaro no vuelve, vamos a ver qué títulos encontramos por aquí. Pues un autor casi toda su vida en el exilio. Pues cuando volvió a España, pues hizo una serie de una recopilación de obras de teatro. Aquí tenemos teatro, Manuel Andújar. No son unas obras especialmente interesantes. Yo me atrevería a decir que son un poco traslaciones de algunas partes de su narrativa, con cierto... Esto me imagino que lo desarrollaría en México todo. Aquí es que no hay ninguna así destacable. Los títulos del director general, En la espada, una X, los aniversarios, El sueño robado, Aquel visitante. Estas sí no son obras muy largas, son obras bastante breves. Algunas de las que hemos dicho, en la espalda una X más extensa, los aniversarios también. Pero por ejemplo, Aquel visitante, estos son obras de 20 paginitas, ¿no? Objetos hallados, pues esto tiene 8 páginas. Todo está previsto y al minuto también muy corta. Me imagino que estas las últimas son inéditas. Esto lo iba dando a conocer en México y van en la línea, o sea, en su narrativa, él pues nos mostraba una España, pues al principio prebélica, antes de la guerra civil, y después pues una España necesitada, una España desencantada, pues un poco aquí va en la misma línea. No así, este sí que es muy distinto, respecto a su narrativa, muy distinto, es diferente. Juan Benet. Juan Benet es un autor, pues muy conocido. El aire de un crimen quizás es su novela más conocida, con razón. Autor de Otoño en Madrid hacia 1957, de relatos, muchos relatos, muy interesantes algunos. Pues Benet hizo una serie de obras de teatro. Yo realmente debo de reconocer que antes de este volumen, teatro completo, yo no conocía. Sí sabía algunas. Como ahora veremos que sí, algunas sí fue más conocidilla, pero tampoco ha sido unas obras determinantes ni con una presencia en el teatro español actual que tengan una relevancia. No estamos ante esto. Bueno, aquí encontramos, mira, así como Juan Benet en las novelas y en los relatos es un tanto, podríamos decir, ¿cómo decirlo? A ver, es un tanto reflexivo,
es un tanto muestra de enfrentamiento, es una seriedad, es un planteamiento riguroso. Aquí es casi todo, es un divertimento trascendido a través de la forma. Porque, por ejemplo, es que esto viene desordenado. Esto yo no sé cómo viene ordenado, porque es que yo sé algunas de estas obras y no sé por qué no vienen al principio. Bueno, Anastasio, el origen de la Constitución. Esto es una especie de coña, esto es una obra... Bueno, pues hay que decir que Juan Benet en el teatro tiene dos influencias muy claras, sobre todo una, Beckett. Beckett es un autor que le llama la atención, le renueva. Entonces muchas de estas obras pues tienen que ver bastante con Beckett, empezando por Anastasio o el origen de la Constitución. Tamizado por Ionesco. Ionesco es el otro autor que de forma directa se puede detectar aquí. Hay elementos, por ejemplo, ya veremos algunas, Max en particular, con otros ingredientes pertenecientes, por ejemplo, al expresionismo alemán. Pero bueno, vamos a ir diciendo las de estas. Agonía Confutans, un caso de conciencia. Esto es una obra más de corte realista, de corte de denuncia. Max, que es esta de expresionista al estilo alemán. Un prólogo a la historia de la orden. Acta de la cuarta cena penitencial. El burlador de Calanda. El burlador de Calanda es una obra sobre el Tenorio. Es una versión del Tenorio muy diferente de... No la mencionamos en el vídeo del Tenorio porque no la recordé, pero ahora sí, porque la tengo delante. Entonces, este burlador de Calanda, pues resulta que es su versión de... Estuvo una especie de no sé cómo decirlo, de hermandad sobre el Tenorio y tal en su momento. Eso es muy conocido. Y bueno, hizo esta obra, hizo otra más. El Salario de Noviembre también es sobre tema de Tenorio, siempre desde la versión de Juan Benet y para nada respetando de forma rigurosa el clásico. Bien, entre ambas, entre el burlador de Calanda y el Salario de Noviembre, hay acta de la sexta sesión ritual. Muy bien, esta no la recuerdo para nada. El preparado esencial, el último homenaje, esta sí me acuerdo. Esta también es un poco emparentada con el caso de conciencia. El último homenaje es un caso, es una obra sobre la conveniencia, sobre las apariencias, es una obra que está bastante bien. El entremés académico, un fraude del amor. El verbo vuelto carne, el barbero y el poeta, Apocación, el caballero de Franconia, y después vienen, bueno, una fotografía, una imagen. Este teatro yo creo que es bastante reivindicable, más que muchos de los otros que hemos mostrado. En tanto está por descubrir porque es un teatro muy elusivo, muy en la línea. O sea, teatro del absurdo. Pues él sí recurre a elementos del absurdo, pero no se limita a eso. Él intenta buscar su propia vía expresiva. Entonces rompe con las normas un poco establecidas del absurdo y tal. Es un teatro que no está mal, como tampoco está mal, por supuesto, el de nuestro muy querido y admirado Fernando Savater. Fernando Savater, filósofo reconocidísimo, pues su Ética Amador, por ejemplo, es una de las obras filosóficas fundamentales del siglo XX y tantas otras, pero también pues ha sido exégeta de cine y de cómics y de todo. Criaturas del aire, por ejemplo, es un libro muy conocido. Aquí tengo otro aquí detrás, que no sé si se ve y que no sé dónde está, aquí. Misterios, emoción y aventura. Misterio, emoción y aventura es otro libro sobre cine y bueno, pero aquí nos vamos a centrar en el teatro. Hay alguna obra que está inédita ahora mismo, no recuerdo el título, pero la primera que se publicó Juliano en el Eusis, en esta de Hiperión, que ya era raro que Hiperión publicara teatro, pero bueno, salió aquí publicado, sobre Juliano, sobre el emperador Juliano. Él quiso hacer una reflexión filosófica desde la escena, en los años, esto serían los años 70, primero 80, así como Vente a Sinapia, una reflexión española sobre la utopía. Esto es cuando se estrenó en el Teatro Español, con Juanjo Menéndez de protagonista, que aquí encontramos en esta edición de Fernando Savater junto a Último Desembarco, otro libro, otra obra de teatro, perdón, sobre Ulises, que hace un momento lo mencioné a propósito de Torrente Ballester. Lo que no sé si vienen aquí las fichas de los... No vienen. Así viene. Mira, estrenada en el 87. Enrique Benavent, Ulises, Manuel de Blas. Un excelentísimo actor, maravilloso. Aquí encontramos también
Hombre, Amairato Visiedo haciendo Euriclea, está bastante bien. Alberto Delgado, el hijo de Fernando Delgado, era el hijo, el Telémaco. Estaba bastante bien esta obra. Era sorprendente. Y las últimas, por lo menos las que yo conozco, de las que creo que tiene alguna posterior, Catón, que aparece en este número de primer acto, en el número 229 de primer acto. Esto sí lo hizo Gabino Diego, esto estoy seguro. Que se hizo en Mérida. Vamos a ver si encontramos aquí el Catón, un republicano contra César. Luis Suárez, Juan Jesús Valverde, Gabino Diego, Estatilio. Catón lo hacía Eusebio Poncela, es verdad. Amparo Valle, después muy conocida, la mujer de Gerardo Maya, y muy buena actriz. Félix Rotaeta, Manuel Alexandre, estaba por allí también. Ah, claro, Apoloni, el que como una especie de Tiresias, claro. Abel Vitón, Manuel José Moreno, y esto dirigió María Ruiz. Y aquí tenemos puesto pues la versión del texto. Catón es un texto sobre la República, sobre una reflexión dramática sobre la República en la época de los Césares, que tanto le gusta, como demostró en Juliano. Siempre él ha recurrido en Venta Sinapia no, pero tanto en el Desembarco como en Catón como en Juliano, al clasicismo, a los grecorromanos, que son un tema que a él le ha interesado muchísimo. Este señor también tiene otra obra, Manuel Vicent. Manuel Vicent, otro novelista conocidísimo, tertuliano de pro, en fin. Él tiene otra obra de teatro que yo vi montar, pero que no me recuerdo el título, flojita. Este Borja Borgia a mí sí me gustó. Borja Borgia es una obra de teatro en la que pues vamos conociendo pues la familia de los Borgia, sus crímenes y sus cosas, con Lucrecia Borgia a la cabeza y con el Papa Borgia, que era el César Borgia. Por supuesto interviene Maquiavelo, Alejandro VI es el Papa este que me refiero, que era un Borgia, de verdad. Sobre esto ha reflexionado, por ejemplo, César, también aparece, no César Julio César, sino César Borgia, que es con Lucrecia son los más. También sobre esto reflexionó Manuel Molins, un autor valenciano como este, porque Vicent también es valenciano, muy interesante, que es de donde procede la familia de los Borgia. O sea, Borgia, los Borgia eran de origen valenciano. También es de destacar la obra de Alberto Vázquez Figueroa, el escritor español más publicado en todo el mundo. O sea, este señor, pues es que escribe una novela y nada más que decir, estoy escribiendo una novela, ya le están anticipando para. Y yo no sé qué cantidad de libros, debe tener pues alrededor de 80 libros, también de documentación. Es un gran viajero, es un viajero incansable que le encanta, un hombre encantador, y él ha escrito varias obras. Y aquí en este tomo, La taberna de los cuatro vientos, que esto se hizo en el español, muy bien representado sobre los descubridores, sobre los navegantes. Colón, Pizarro, aquí aparecen, vamos, en la nómina de personajes. Pues mira, aparte de la tabernera, que es la que hace de eje central sobre la que se vertebra la historia de los conquistadores, estos. Alonso de Ojeda, Francisco Pizarro, Núñez de Balboa. Aquí tenemos a Hernán Cortés, Ponce de León y al final un decadente Colón, que estaba allí también. Y este volumen se completa con Alcázarquivir, pues una reflexión sobre el poder contra el individuo, en este caso centrado en Espinosa, en la época Felipe II, bueno, pues donde asistimos a un momento Santillana, que es el protagonista, el que Spinoza tal, es el que es no el Spinoza filósofo, ojo, no Spinoza, sino Spinoza, es una especie de válido rey, y Santillana es un pensador y es un individuo que quiere estar un poco al margen de lo que les imponían, y bueno, y recibe la ira hasta que tiene el mismo destino de Sócrates, parecido, endiñarse un vino envenenado, que ya sabía que estaba envenenado, pero bueno. Aquí tengo también de Álvaro Cunqueiro, El incierto señor Don Hamlet y otras piezas dramáticas, teatro completo. Pues Cunqueiro, el novelista famoso gallego, pues que aquí nos trae pues tantas como, yo no recuerdo que fueran un gran número de obras. El incierto señor Don Hamlet es una versión pues libérrima del Hamlet sobre el personaje del príncipe de Dinamarca, y él crea
pues su ficción teatral. La noche va como un río, Palabras en la víspera, Juan el buen conspirador, función de Romeo y Julieta, otra recurrencia de Shakespeare, y después una cosa de teatro chino. En fin, pues son obras de teatro no muy certeras. El cierto señor Don Hamlet quizás sea la más interesante. Bueno, aquí también tenemos Morirás de otra cosa, de Manuel Gutiérrez Aragón. Gutiérrez Aragón, conocido director de cine, conocido guionista también, él hace... Después quiso hacer esta obra de teatro, Morirás de otra cosa, que se estrenó en el María Guerrero. Esto es una actualización del mito de Fausto. Una actualización del mito de Fausto en el sentido de que es un individuo que va a morir y quiere, pues no quiere vender su alma al diablo, no va a morir, que quiere vender su alma al diablo para prosperar en la soledad. Es un individuo que se siente solo. Y él quiere vencer a la soledad, que era Santiago Ramos, pactando con el diablo una vida mejor, tal, a cambio de su alma. Ese diablo, digamos, estoy transformando una realidad contemporánea en lo que es la esencia de la obra. El diablo era Eusebio Poncela. Si no recuerdo mal, yo recuerdo haberlo visto y creo recordar que era así. Y bueno, fue su contribución al teatro. El montaje fue muy bonito, fue muy interesante, pero tampoco es una obra que haya prosperado, que se haya considerado como una obra magnífica, pero no está mal, está bastante bien. Y para acabar, uno de mis novelistas favoritos, que también tendremos que dedicar algún día algún vídeo, porque en nuestro momento, cuando éramos muy jovencitos, la gente de nuestra edad, de mi edad, y de la del señor que está aquí detrás, hubo una serie de novelas que nos llamaron mucho la atención. Algunas nos las mandaban leer en los centros educativos y otras por gusto, porque nos divertía mucho. Por ejemplo, me refiero a Eduardo Mendoza. Pues, por ejemplo, podemos hablar de La verdad sobre el caso Savolta, El misterio de la crista embrujada, El laberinto de la aceituna. Estos libros pues los leímos todos, ya además mayorcitos, uno va siguiendo. La crista embrujada, El laberinto de la aceituna, es un personaje que tiene, hasta hace un par de años ha publicado la última entrega, por ahora, es un personaje loco que está en un manicomio, va saliendo loco, pero también bastante lúcido, y sobre todo, por encima de todo, muy divertido. Como lo es el protagonista, el extraterrestre de Sin Noticias de Gur, como son los ¿cómo se llaman aquellos que van en Horacio 2 en el cohete aquel? Después tiene otros textos distintos, de una clave de reflexión, de revisión de la Barcelona, como transmisión en cierta medida, y a la vez como diferencia de España de la época. Por ejemplo, pienso en La ciudad de los prodigios, sobre la Barcelona de la exposición, entre las dos exposiciones universales, 1888-1924, como por ejemplo Una comedia ligera, que de ligera no tiene nada porque es bastante extensa, sobre los cómicos de la lengua. Pienso, por ejemplo, también en libros, en Pomponio Flato, esta sí es más humorística también. Y ahora, pues las dos entregas, la última, El negociado del yin y el yang, la segunda, El rey recibe, que era la primera, son las dos que ha salido hasta ahora, de una revisión de la España, pues desde los años 60 para aquí, pero vista desde el exterior. Que además cosa que coincide con su realidad histórica, porque él estuvo en la ONU no sé cuántos años en Nueva York, en la época del final franquismo. Bueno, pues este Eduardo Mendoza tiene una serie de obras, no muchas, 3. Aquí tenemos la primera, Restauración. Esta es la versión original, en catalán, Restauración. Y esta es la versión al castellano, al español, que hizo él mismo. Restauración es una obra de teatro, pues donde una señora, estamos hablando de la época de Alfonso XII, principio del siglo XX, final del XIX, principio del siglo XX, tal. Hay una señora que va pasando una serie de cosas, va teniendo una serie de relaciones. Está bastante bien traída la obra. Gloria, en la segunda obra. Esto eran dos parejas que habían montado una editorial. Ahora que me estoy acordando ahora. Y una de las parejas pues se separa, deciden separarse. Todas las consecuencias que esto va trayendo, porque claro, ya no van a estar tan uniditos los cuatro en el trabajo. Y la editorial pues va... Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar un tipo que les dé dinero, un caballo blanco, un mirlo blanco de esto. Y lo que van buscando es la solución de que el aporte del dinero solucionará el resto de problemas. Eso en cuanto a Gloria. Estas dos, junto con otras, hasta entonces inéditas, aparecen en Teatro Reunido, que se publicó en 2017, a finales primero de 2018, con ocasión de la obtención del Premio Cervantes. Entonces aquí está Restauración, Gloria y... Vamos a ver y Grandes preguntas.
Grandes preguntas resulta pues la historia de un personaje, cuyo nombre no recuerdo, pero lo podemos averiguar enseguida, porque en cuanto que he hecho un vistazo, Daniel. Daniel, pues se muere. Se muere y llega a una especie de oficina allí, donde tramita las cosas, y hay otro personaje que está muy aburrido, que no tiene nada que hacer, y entonces se dedica, no el recién llegado, el Daniel, sino el otro, se dedica a preguntarle cosas, y vamos asistiendo a una especie de biografía dramática del tal Daniel, muy divertida y llena de sucesos extraños. Bueno, es una forma de... aquí hay una cosa muy bonita y que quiero destacar porque bueno, me parece de justicia y me parece... Este libro está dedicado a Rosa Novell. Rosa Novell fue una actriz maravillosa, catalana, estupenda, que unió su vida sentimental a la de Mendoza, interpretó Gloria, la hizo ella, interpretó otras cosas, también si no recuerdo mal hizo la versión dramática de dramática no, teatral, porque de dramático tiene poco, de Sin Noticias de Gurb. Bueno, pues tuvo un cáncer y falleció pues poco antes de esto. 2, 3, 4 años antes. Todavía bastante joven, relativamente joven. En fin, fue una actriz muy importante en Cataluña y él quiso, pues sin más, a Rosa Novell y le dedica el tomo. Y con esta dedicatoria, pues nosotros damos por concluido este vídeo. Espero que os haya gustado. Hay bastante que decir aquí. Lógicamente, podríamos estarnos hablando solamente de esto horas. Pero claro, aquí vamos de puntillita y bueno, así pues vamos hablando de más cosas y nos divertimos más, ¿no? En cualquier caso, espero haberte gustado. Si es así, pues le das al me gusta. Te puedes suscribir, como pedimos siempre que la gente que se suscriba, que no busquéis suscriptores, que se lo divulgáis a gente que le pueda interesar. Tampoco es cuestión de llevar a nadie y ponerle una pistola a la cabeza. ¿Te suscribes? Pero bueno, a lo mejor hay gente que no sabe que existe y le puede interesar. Y si es como cuando un espectáculo se hace. Si tú no lo publicitas y la gente no sabe que existe, difícilmente va a llenar el teatro. Por eso hay que publicitar las cosas, darlas a conocer para que aquella persona que se pueda interesar pueda acceder a ella. Y es lo mismo que os pedimos a propósito de estos vídeos. Y para estimularlos, para eso hay por ahí un concursito que nos hemos inventado, donde vamos a sortear una colección de 10 tomos de Mortadelo, que es muy bonita. En fin, espero lo de siempre y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.